Hola, buen día alumnos de los colegios Leonard Euler. El día de hoy vamos a hablar del tema número 5, que son los lípidos. Es un tema exclusivo para los alumnos del cuarto secundaria Círculo Selección. Así que avanzamos. Eh, Cuando hablamos de los principios inmediatos o biomoléculas orgánicas, íbamos a hablar de los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Ya hablamos de los glúcidos. Ahora vamos a hablar de los lípidos, que están formados por ácidos grasos. ¿Sí? Hay que recordar que cuando hablamos de cada una de las biomoléculas vamos a encontrar moléculas sencillas que se van a organizar y van a formar polímeros, biomoléculas más complejas, ¿no? En este caso la glicerina y ácidos grasos van a formar lo que son las grasas. Bueno chicos, los lípidos. Los lípidos es igual a decir grasa, de alguna forma sí. Miren, las biomoléculas son biomoléculas heterogéneas, tienen carácter hidrófobo. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen miedo al agua, ¿sí? Que no son solubles en agua, ¿sí? Sí mantienen una separación cuando se juntan. Son solubles, por el contrario, en solventes apolares, quiere decir que no poseen polaridad como el agua, ¿sí? Ejemplo, tenemos a la acetona, el éter y el benceno. Es por eso que cuando uno mezcla agua y aceite, estos no lo pueden disolver, el agua no puede disolver. Pero si, profesor, usted me dijo que el agua es solvente universal, un nombre mal llamado, como lo expliqué anteriormente, porque no puede disolver sustancias orgánicas, como por ejemplo, o sustancias apolares, como por ejemplo los lípidos. Es por eso que tú observas el aceite y el agua separados. Así que tú los muevas y los mezcles no se van a disolver, a menos que sea, claro, acetona, heterobenceno. Son biomoléculas ternarias. Al igual que los glúcidos, posee el carbono, hidrógeno y en menor cantidad el oxígeno. Los lípidos tienen dos componentes fundamentales. Estos son el alcohol y el ácido graso. Son sus componentes que van a formar todos los lípidos que vamos a ir viendo en el transcurso de las diapositivas. ¿Cuál es el enlace químico característico? Es el enlace éster. Mediante este enlace se van a formar los lípidos. Por ejemplo, miren, acá tenemos un glicerol, que es un alcohol, y acá tenemos un ácido graso libre. Si tenemos tres ácidos grasos libres que se unan a este alcohol, se van a formar los triglicéridos, una biomolécula característica en los lípidos. Ahora, los ácidos grasos. Tenemos varios tipos de ácidos grasos. Tenemos según su número de enlaces. Por ejemplo, si no poseen enlace doble, solo enlaces simples son saturados. Si posee un enlace doble, monoinsaturados. Y si posee muchos enlaces dobles, poliinsaturados. En pocas palabras, se dividen saturados e insaturados. Y los insaturados se dividen en monoinsaturados y poliinsaturados. Bueno, miren, acá observamos los ácidos grasos. Como lo mencionamos hace un momento, se dividen en saturados e insaturados. Los saturados, acá observamos pues el aceite de coco, por ejemplo, se encuentran en las carnes, quesos, en la leche materna. Y los ácidos grasos insaturados se dividen en dos, monoinsaturados y poliinsaturados. Monoinsaturados tenemos el omega 9, lo encontramos en aceite de oliva, el aguacate. ¿Recuerdan el aguacate que era? La palta. Poliinsaturados. Tenemos el ácido linoleico, conocido como LA, o conocido también como omega 6. Y tenemos el ácido alfa linolénico, o conocido como ALA, también llamado omega 3. Estos son ácidos grasos esenciales, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, acá en el omega 6, el aceite de girasol, el maíz, en la uva, donde se pueden encontrar, también en la leche materna, carne, vegetales. Acá en el omega 3 tenemos el aceite de lino, nuez, soja y también lo podemos encontrar en la leche materna y vegetales. En los poliinsaturados también tenemos los no esenciales. Por ejemplo, tenemos acá el ácido araquidónico, AA, y el ácido gamma linolénico, GLA, aceites de onarja, borraja, etc. Y también lo encontramos en leche materna, carne y huevos. Los no esenciales, por ejemplo, también lo encontramos el ácido eicosapentanoenoico, o conocido como EPA, y el ácido docosahexaenoico, DHA. Aceite de pescado, foca, y también lo encontramos en leche materna, pescado, algas. Ahora, miren,
Acá hay cosas interesantes. A veces nosotros cuando vemos la industria alimentaria, observamos que a veces hay algunos productos que tienen omega 6, o omega 3, o EPA, o DHA. Miren, en realidad todos estos sean ácidos grasos, ¿sí? Son ácidos grasos y nos estamos dando cuenta de que en verdad pertenecían a los lípidos. Ahora, otra curiosidad es que cuando hablamos de esenciales y no esenciales, hablamos de esenciales ¿por qué? Porque nuestro cuerpo no lo puede producir. Y como no lo puede producir, necesitamos que venga de afuera, consumirlo externamente. En cambio, hablamos de no esenciales porque no hay necesidad de consumirlos externamente porque nuestro cuerpo lo puede producir también. ¿Sí? Entonces, esto vendría a ser lo que son los ácidos grasos. Hay que recordar, ¿no? Saturados, insaturados, monoinsaturados, poliinsaturados, omega 6, omega 3 en sus nombres comunes. Y también esos que vienen a ser los esenciales. Y los no esenciales tenemos acá el ácido araquidónico, ácido gamma linolénico. Y acá tenemos el EPA o el DHA, que son sus nombres más comunes, ¿no? ¿Y dónde los encontramos? Funciones biológicas de los lípidos. Reserva energética, ¿sí? Por ejemplo, eh, como hablamos anteriormente de los glúcidos, cuando nosotros cubrimos la necesidad diaria de glúcidos, el resto de glúcidos que tenemos, el exceso, se va a convertir en lípidos, se va a convertir en tejido adiposo, en grasa, y es una reserva energética, ¿sí? Por ejemplo, es lo que hacen también algunos osos que hibernan, ¿no? Comen bastantes alimentos ricos en grasas o azúcares que se convierten en grasa, y cuando realizan la hibernación, esa grasa no solo protege el calor, sino que también esa grasa se va a ¿qué? A metabolizar para obtener energía. Aislante térmico es un mal conductor de calor. Es importante en animales endotérmicos como el oso polar. Por ejemplo, en animales que viven en climas gélidos, la grasa es importante porque lo va a proteger del frío. No solo tenemos al oso polar, también tenemos, por ejemplo, a las focas, que tienen una alta capa de grasa, ¿no? Una elevada capa de grasa. También tenemos que permite la protección mecánica, ya que protege órganos del daño físico. Hay que recordar que tanto los órganos internos no solo se protegen por los músculos, el tejido como la piel o el tejido esquelético, sino también por grasa. El corazón tiene una cubierta pequeña de grasa. También tenemos en el hígado, en el riñón, entre otros órganos. Ahora, el exceso de esta grasa sí puede generar problemas, ¿no? Problemas, digamos, en el funcionamiento del órgano. Pero, por ejemplo, es como cuando una persona salta, digamos, los riñones, por ejemplo, no se golpean porque hay una capa de grasa que los protege, ¿no? El hígado y otros órganos también. Estructural forma parte de las membranas biológicas, tanto en la membrana celular como en las membranas intracelulares. Ahí vamos a hablar, por ejemplo, de los fosfolípidos, ¿no? Que se encuentran parte de la membrana celular, o del colesterol que ayuda a la fluidez dentro del intercambio que se da a nivel de la membrana. Entonces, como vemos, ¿no? Funciones de reserva, receptor de membrana energética, estructural, reguladora, termoaislante, ¿no? Clasificación de los lípidos. Vamos a tener acá, por ejemplo, los lípidos simples, formados básicamente por alcohol y ácidos grasos, nada más. Tenemos a los acilgliceroles, como las grasas, que están formados por un glicerol, o uno, dos o tres ácidos grasos, ¿no? Lo más conocido, los triglicéridos, que se encuentran como sustancia de reserva en animales. Tenemos ahí el sebo, esa grasa, digamos, sólida, ¿no? En el caso de los vegetales, son líquidos, lo tenemos aceite, ¿no? ¿Dónde tenemos los aceites en los vegetales? De las semillas. También tenemos dentro de los lípidos simples las ceras, formado por un alcohol lineal y un solo ácido graso. Forman láminas impermeables. ¿Qué quiere decir eso? Que no permiten el paso de humedad, ¿sí? Nos protegen de la humedad. Por ejemplo, en el caso de animales tenemos algunos pelos, las plumas, por ejemplo, en el caso del pato tiene plumas que tienen cera, tienen una glándula en la cual, digamos, eh, cubren todas sus plumas con estas ceras, esta sustancia, y permiten que puedan flotar de manera adecuada dentro de una laguna, por ejemplo. En el caso de los vegetales también evitan la pérdida de agua, hoja, tallo, frutos, por ejemplo, una manzana. Si uno agarra una manzana chilena, por ejemplo, y agarra un trapo y la va sobando, la va lustrando, está presente un brillo, debido a que tiene esta cera. Y esta cera es un lípido y es aceitoso, entonces permite dar ese brillo, ¿no?
Tenemos la cutina en plantas, como lo acabamos de mencionar. El cerumen también es un tipo de cera que se encuentra en el oído y nos ayuda y nos protege el conducto, digamos, auditivo de que ingresen sustancias extrañas como polvo, algunas bacterias. Es por eso cuando algunas personas agarran un hisopo y se raspan, se quitan todo el cerumen, este puede presentar una infección, debido a que al no haber cerumen no se impregna en esta grasa y simplemente puede ingresar al tímpano y se puede generar una infección, ¿no? La lanolina, que se encuentra en la lana también, ¿no? Acá observamos un triglicérido, por ejemplo, ¿no? Cómo se une un alcohol y tres ácidos grasos y se forma un triglicérido. Ese triglicérido forma parte del tejido adiposo que se encuentra en todos los animales. En el caso de los vegetales, acá vemos todo el tejido de una hoja, pero en la parte externa se encuentra la cutícula, ¿no? Ahí observamos parte del lípido simple. Ahora vamos a hablar de los lípidos complejos. Además del alcohol y los ácidos grasos, los lípidos complejos se caracterizan porque tienen un elemento más. Puede ser un ácido fosfórico o un carbohidrato. Acá observamos dos grupos, los fosfoglicéridos y los esfingolípidos. Fosfoglicéridos se encuentran en las membranas celulares, se está formado por un grupo fosfórico y tenemos acá lípido. Y por otro lado tenemos también el esfingolípido que está formado por un carbohidrato y puede formarse por un otro lípido. ¿Sí? Entonces miren, los fosfoglicéridos se encuentran en las membranas celulares. Esfingolípidos podemos encontrarlos como parte de la membrana neural también. Componentes de los fosfolípidos, miren, tenemos acá los ácidos grasos, acá tenemos un alcohol y acá tenemos el grupo fosfato. Miren, si observamos la membrana celular, observamos que es una bicapa lipídica formada por fosfolípidos. Acá tenemos la cabeza que es hidrofílica, es hidrofílica porque está en contacto con el agua. Y la parte hidrofóbica, que son las colas que están en la parte interna, no tienen contacto con el agua. Por otro lado también tenemos las micelas. Las micelas se encargan, son grupos de estos fosfolípidos que se encargan de eh, contener elementos como bacterias, suciedad y todo eso. Por ejemplo, lo encontramos en los jabones, ¿no? Lo capturan a estos elementos y luego se liberan. Luego se liberan, se eliminan mediante el enjuague, ¿no? Que se realiza con el agua. Acá tenemos, por ejemplo, la esfingomielina, ¿sí? Recuerden que era la mielina, ¿dónde se encontraba? Se encontraba a nivel de el axón, ¿no? Lo que nace en las neuronas de las células nerviosas. Y por último tenemos a los esteroides, ¿sí? Químicamente están formados por el ciclo pentano peridrofenantreno, forman cuatro anillos heterocíclicos y pueden ser de varios tipos. Pueden ser como el colesterol, hormonas, vitaminas, ácidos. El colesterol es el precursor de la mayoría de los esteroides. El colesterol, ¿dónde lo encontramos? Por ejemplo, en la membrana celular. También lo encontramos a nivel sanguíneo. Inclusive podemos hablar de un colesterol bueno y un colesterol malo. Sí, dependiendo de la densidad de estos. También lo encontramos en hormonas sexuales, por ejemplo la testosterona, que es una hormona sexual masculina, que brinda las características sexuales secundarias y permite la producción de espermatozoides. Y también tenemos a la progesterona y estrógenos, que se encuentran en la mujer, que permiten también características secundarias y la formación y liberación del óvulo y producen también lo que vendría a ser el ciclo menstrual. La vitamina D, por ejemplo, calcifica los huesos. Hay que recordar que les comentaba que cuando una persona está expuesta al sol durante 20 minutos, el cuerpo pues, puede sintetizar vitamina D. Y esta vitamina D nos ayuda a poder absorber el calcio y poder calcificar los huesos, ¿no? Y también tenemos, digamos, ácidos y sales biliares. Estos favorecen a la emulsificación de las grasas. ¿Dónde encontramos las sales biliares? ¿Quién la produce? Se produce en el hígado, ¿no? A nivel de la vesícula biliar. Estas se liberan a nivel de intestino y permite la emulsificación de las grasas, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, el colesterol. Y acá tenemos la vitamina D, ¿no? Una deficiencia de vitamina D podría ocasionar raquitismo, ¿no? Que es un debilitamiento a nivel de los huesos, ya que son muy blandos. Y se da debido a la pérdida de calcio extrema, ya que la vitamina D, como les menciono, permite calcificar los huesos. Acá tenemos algunos alimentos que están ricos en lípidos, como por ejemplo el aguacate o la palta, por ejemplo la carne de pescados.
tenemos algunos frutos secos, por acá aceites, acá tenemos por ejemplo la aceituna y algunas semillas de girasol. Entonces es importante los lípidos. A veces vemos que son muy condenados los lípidos, ¿no? Digamos, uno tiene una mala idea de las grasas y todo esto, pero todo en exceso es malo, todo exceso es dañino. Entonces los lípidos son importantes en la medida, la cantidad adecuada. Y sobre todo, digamos, consumir, digamos, lípidos de manera natural, ¿no? Que se puede dar en aceites o en algunos alimentos, que sí pueden ser muy importantes, ¿no? Evitar, sí, el consumo de comida chatarra que tiene exceso de grasa, aceite requemado, grasas trans, grasas saturadas, etcétera, etcétera. Bueno chicos, esto es todo con relación al tema de lípidos. Espero haya servido de mucho y ya nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad. Si tienen dudas o preguntas, ahí en el canal, en los comentarios, lo pueden realizar. Hasta luego y muchas gracias.